de Medicina, en su nombre, les da la bienvenida a este espacio de salud, UNAL Contigo. Siempre contentos por ofrecer una información responsable y, claro, tener invitados, no solamente profesores, sino también egresados de nuestra universidad, que pues se han destacado por llevar el nombre y la marca UN, ¿cierto?, a cualquier contexto en donde van a desarrollar sus actividades profesionales. Y precisamente hoy tenemos un egresado de la carrera de Nutrición y Dietética, Johnny Vargas. Johnny, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Profe, muchas gracias a usted y a la facultad por la invitación. Pues la verdad me pone muy contento poder participar en este espacio tan interesante que ha desarrollado la facultad. Y pues también agradezco a las personas que están en este momento conectadas, pues que quieren Claro, escuchar este interesante tema que yo les voy a presentar en el día de hoy. claro que Están observando mi pantalla en este momento sin problema. te estamos viendo perfectamente. La presentación. Todavía no. Bueno, entonces, nuestro invitado de hoy, como les dije, es egresado de la carrera de Nutrición y Dietética, o sea, es nutricionista dietista, con una maestría en Nutrición Humana también de la misma universidad, y pues su línea de investigación es genética humana, la relación que tiene con los alimentos, con el estado nutricional. Bueno, él nos va a comentar mucho más por su experticia, pero pues aquí lo que deseamos es que estos temas que tienen que ver con la genética están directamente relacionados ahora con los cambios en las personas desde diferentes eh, comportamientos, no solamente de consumo, no solamente eh, de enfermedad, sino también de otro tipo de patrones sociales de los cuales nos va a hablar Johnny. Entonces, Johnny, te dejo con el auditorio virtual y nuevamente muchas gracias por esa invitación que te hicimos y que la aceptaste con todo gusto. Y bueno, a todo el auditorio, pues a prestar atención, cierren por favor sus micrófonos y sus cámaras para poder tener una mejor señal. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por hacer parte de esta pequeña charla y experiencia que les quiero compartir. Pues primero me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Johnny Vargas. Como decía el profe, soy nutricionista dietista, también soy magíster en genética humana y pues orgullosamente soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pues se preguntará a ustedes qué estoy haciendo en estos momentos, pues soy docente de la Universidad de Cundinamarca, allí dicto la asignatura de genética vegetal para el programa de ingeniería agronómica. También soy contratista y trabajo en el grupo de evaluación de riesgos y plaguicidas del Instituto Nacional de Salud. Pues este tema de genética, pues yo lo conocí por fortuna, pues al final de mi carrera, final de mi pregrado. Fue un tema que me llamó la atención desde el principio y pues es un tema que me ha fascinado desde que lo empecé a leer, desde que lo empecé a estudiar. Tuve la fortuna de ingresar a la maestría en genética humana y pues he tenido la fortuna ahora en la Universidad de Cundinamarca pues, de explorar otra área de la genética que también es muy importante y que no es ajena al tema nutricional, pues que es todo el área agrícola. Pues en el día de hoy quiero compartirles una pequeña charla, digamos, de uno de los temas de actualidad que hay en este contexto de la genética. Esta presentación la titulé Genes y Ambiente, el lado oculto de nuestra identidad biológica. Y un poco el interés es que al final de esta charla, pues ustedes se percaten de la razón de ese título de esta charla. Entonces, pues lo primero, pues es hablar un poco de ese primer elemento que está ahí en la presentación, que son los genes. Entonces, pues el término gen es un término que ya estamos pues, usando realmente en muchos contextos de nuestra vida diaria. Entonces, en nuestras charlas con amigos o con los médicos o con algún otro profesional de salud, pues hablamos del tema de genes en algún momento. Entonces, si nosotros comemos mucho y engordamos, si nosotros comemos mucho y somos delgados, nosotros somos altos, somos bajitos, somos atractivos o no somos atractivos, si tenemos algún tipo de actitud física o no. Normalmente esto lo vinculamos o le echamos la culpa si es algo que no nos gusta a nuestros genes. Pero pues es importante saber desde el punto de vista biológico y genético qué es un gen. ¿Qué es un gen desde ese contexto científico? Les puedo contar que en la actualidad no hay una definición completamente clara del término,
y esto es debido a que el concepto ha ido evolucionando en las últimas décadas, y esto debido a la evolución también de la ciencia de la genética como tal. Pues como ustedes conocen, en el año 2000, más o menos 2002-2003, se presentaron los resultados del proyecto del genoma humano, y a partir de ese momento pues empezaron a generarse un montón de avances científicos que ha revolucionado y ha cambiado muchos de los conceptos en genética que se tenían inicialmente, y entre ellos pues por supuesto están los genes. Dependientemente de las posibles definiciones para un gen, hay elementos que son comunes en todos esos aspectos. El primero de esos elementos es que los genes hacen parte o están contenidos en una molécula muy conocida, que es la molécula del ADN. La molécula del ADN es la que ustedes ven en la parte izquierda. Esta que les voy a subrayar acá. Una doble hélice, está compuesta por unas moléculas denominadas nucleótidos. El ADN está presente en todos los organismos vivos existentes en el planeta, en las plantas, en los animales, por supuesto en los seres humanos y también en los microorganismos. Sin embargo, los genes no solamente están contenidos en la molécula de ADN, sino hay otra molécula que en estos momentos está siendo un poco más conocida, y es la molécula de ARN. La molécula de ARN es muy similar a la molécula de ADN. Sin embargo, esta constituye el material genético en el caso de ciertos tipos de virus. Y un ejemplo de un virus que tiene ARN como material genético, y por tanto un ARN que contiene los genes, es el SARS-CoV-2, nuestro COVID-19. Es un ejemplo de un virus que tiene como material genético ARN. Es importante señalar que en el caso del organismo humano y en el caso realmente de todas las formas de vida que son eucariotas, como es el caso de las plantas y los animales, nosotros tenemos tanto moléculas de ADN como de ARN. Sin embargo, pues debido a la evolución, toda la información está realmente contenida en la molécula de ADN, en el caso de las plantas y de los animales. Otro elemento importante a resaltar de los genes es que los genes realmente son secuencias de ADN que almacenan códigos de información. Realmente un gen es un almacén de códigos de información. Y la información que normalmente almacena un gen es una información necesaria para sintetizar otro tipo de moléculas muy importante, que son las proteínas. Proteínas realmente son las moléculas que determinan todas las estructuras que identifican a un individuo de otro, ¿cierto? Cada uno de los rasgos que tenemos son determinados por la actividad de las proteínas, pero esas proteínas no se pueden generar si los genes que están en el ADN no están intactos. Otro elemento importante a mencionar de los genes es que los genes, y esto es algo con lo que normalmente relacionamos a los genes, es que los genes se vinculan con la generación de rasgos o de características. Los seres humanos, cada uno tenemos diferentes rasgos o características: el color del cabello, la forma de la nariz, el color de nuestra piel, la forma de nuestros pies, de nuestras manos, el color de nuestros ojos. Todos esos rasgos o características, desde el punto de vista genético, se les denomina carácter. Y un aspecto muy particular es que esas características o rasgos se expresan o se manifiestan de maneras diferentes. Entonces, en el caso del color de la piel, todos tenemos piel, que sería nuestra característica, pero la piel es de distintos tonos o colores. Entonces, todos esos tonos o colores distintos, característicos de cada individuo, es a lo que denominamos fenotipo. Los genes contienen toda esa información. Los genes determinan qué rasgos vamos a expresar o vamos a manifestar. Y una cosa importante es que esos rasgos que se manifiestan de distinta forma, o sea, los fenotipos, son debidos a variaciones, pequeñas variaciones que hay en los genes, y a esas variaciones también se les llama mutación. Aquí pues quiero mencionar que normalmente el término mutación nosotros lo hemos relacionado con algo malo, pero realmente no es algo malo. Realmente la mutación está vinculada con el término variación, una variación. Entonces los colores de piel, los distintos colores de piel son variaciones, son mutaciones.
Y esas mutaciones han permitido que evolucionemos y que existan gran diversidad de individuos de una misma especie y también gran diversidad de especies. Que desde el punto de vista de la evolución, pues todos provenimos de un ancestro común y ese ancestro común se ha diversificado con el tiempo en un gran número de formas de vida distintas. Y una característica muy importante por la que reconocemos a los genes es obviamente que esa información que está contenida en los genes, pues es heredada de una generación a otra. Y esa generación va a heredar esos rasgos a la siguiente generación. Entonces es una información que dura en el tiempo. Obviamente los genes y el ADN no son ajenos al resto del individuo y pues tienen una relación estrecha con las células. Importante recordar que las células pues son las unidades básicas de la vida que estructuran cualquier individuo, cualquier organismo. En el caso de los genes y las células, pues es importante recordar que el ADN y por supuesto los genes que están contenidos en el ADN están almacenados en el núcleo de las células. Otro aspecto importante a recordar es que el ADN y por supuesto los genes es idéntico en todas las células de un mismo individuo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una cantidad importante de células, millones de células, pero cada una de esas células tienen el mismo ADN y por tanto los mismos genes. Un aspecto que ha sido muy interesante Johnny, estamos teniendo una interferencia posiblemente desde tu internet. ¿Verificas, por favor? Bueno, los participantes, por favor, vamos a tratar de manejar este asunto técnico. No se muevan, por favor, de sus espacios virtuales. Ya estamos con ustedes. Bueno, a todos los participantes, por favor, nos tienen un poco de paciencia. Hubo una falla de internet de nuestro conferencista, pero ya está con nosotros, ya lo está solucionando. Muchas gracias. Bueno, para las personas nuevas que se han conectado en el día de hoy, les comento que nosotros tenemos emisiones diarias. Mañana, por ser Día de la Madre, estamos de descanso para que puedan aprovechar a sus familias, especialmente a su mamá,
Pero de lunes a viernes tenemos 3 emisiones a las 8, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Los sábados y domingos tenemos 2 emisiones a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde para que nos acompañen. Por lo general, pues la información de las conferencias que nosotros le damos al público en general, las colgamos en diferentes redes sociales y también en el Facebook de la Facultad de Medicina para los interesados. Hay una diversidad de temas de todas las profesiones que nos acompañan en salud y de esta manera podemos tener una importante oferta de conferencias de diferentes especialistas y en diferentes temas. Bueno. Bueno, Johnny se está tratando de conectar. Lastimosamente, últimamente en ciertas partes del país el internet ha estado un poco complejo, ¿cierto? En intermitencia y bueno, lastimosamente le pasó esto a nuestro conferencista. Muchas gracias por su paciencia y sigan ahí con nosotros, por favor. Buenas tardes, ya regresé, ¿me escuchan? Sí, Johnny, muchas gracias. Aquí te estábamos esperando con mucho cariño también. ¿Qué tan preciso se me cayó el internet? Ocurre, no te preocupes que eso ocurre y nos ha pasado en muchas emisiones, no creas. Entonces, Eh, adelante. no sé hasta qué parte me alcanzaron a escuchar, profe, ¿me confirma, por favor? Sí, estabas hablando del ARN, ¿cierto? Y estabas hablando acerca de las mutaciones. Ok, listo. Uy, fue madre, sí, se perdió harto pedazo. Entonces ya voy a compartir la pantalla de nuevo. Por favor, profe, ¿me confirma cuando la vea? Claro que sí. Ya tenemos pantalla, por favor, ampliarla. Listo, Listo. ahí la tenemos. Muchas gracias. Entonces les comentaba, qué pena con ustedes. Regreso. Bueno, entonces les comentaba que los diferentes rasgos que uno manifiesta, que hayan rasgos diferentes o que las personas manifiesten rasgos diferentes, es debido a la variación genética, que eso es sinónimo de un término que se escucha mucho y es el término mutación. Entonces lo que ocurre es que hay genes que determinan cada uno de los rasgos, o muchos genes determinan un rasgo, y esos genes pueden tener pequeñas variaciones o mutaciones. Esas mutaciones van a hacer que los rasgos se manifiesten de distinta manera. Les estaba contando que el concepto de mutación normalmente ha sido muy satanizado, entonces siempre se vincula con algo malo, pero realmente la mutación es un proceso que ha servido para la evolución de las especies y de hecho sirve para que haya diversidad de individuos dentro de una misma especie. Otro aspecto de los genes que es muy importante es que los genes son heredados. Esa es una de las características particulares. Los genes se heredan de una generación a otra y así sucesivamente en las siguientes generaciones. Entonces, la información que está en los genes es la información que codifica para todos los rasgos que nos identifican, se heredan a través del tiempo, pasan a las siguientes generaciones a través del tiempo, pero obviamente entre cada generación hay alguna variación, hay algún cambio que nos hace distintos. Los genes pues obviamente tienen una relación estrecha con las células. Recordar que las células son las unidades básicas de la vida y todos los seres vivos pues estamos compuestos de células. Y en el caso de los genes, pues el ADN está almacenado dentro del núcleo de las células. Entonces, cada uno de nosotros tiene millones de células y dentro de cada una de esas células hay ADN y por lo tanto están los genes. Otro aspecto importante es que en las células de un mismo individuo, el ADN y por tanto los genes es idéntico, es idéntico. Sin embargo, hay un aspecto que empezó a generar mucha controversia y mucho interés científico y es el siguiente. Las células en un mismo individuo no son iguales.
Y eso plantea una pregunta bien interesante. No me refiero a que no son iguales, es que cuando nosotros observamos las células al microscopio, nos damos cuenta que una neurona es completamente diferente de una célula intestinal. Esta a su vez es completamente diferente de una célula de la piel, de una célula del hígado, de una célula del páncreas. Y eso generó una serie de dudas a nivel científico que básicamente se pueden resumir en esta pregunta. Y es, ¿por qué en un individuo donde sus células tienen el mismo ADN, las células son diferentes? Recuerden que el ADN es el que tiene la información, particularmente en sus genes, para configurar todos los rasgos. Entonces, en ese sentido, no tendría coherencia que las células entre sí sean diferentes. Y un poco en la búsqueda de esa respuesta, se llegaron a unos estudios y se llegó a un nuevo concepto muy ligado a la genética y que está siendo también escuchado de manera más reciente, y es la epigenética. La epigenética podemos decir que es un concepto relativamente reciente, es un concepto que involucra unos mecanismos altamente complejos, pero que son sumamente interesantes por el vínculo que genera entre los genes y el ambiente. La epigenética podemos decir, y pues este es un concepto que obviamente va a ir evolucionando. La epigenética normalmente se define como la ciencia que estudia los cambios heredables. Cuando hablamos de heredables es que esa información se puede pasar a la siguiente generación. Sin embargo, esa información de esos cambios, esto es lo particular de la epigenética, no está contenida en la secuencia del ADN, es decir, en la secuencia de los genes. Es una información que se hereda, que afecta a los genes, pero no está dentro de los genes. Entonces, ese es uno de los aspectos que la hace compleja e interesante a su vez. ¿Qué cosa nueva aporta la genética a esto que estábamos hablando de las células y de los genes? Obviamente, pues ya sabemos que las células en un mismo individuo son diferentes. Sin embargo, la epigenética nos dice que la expresión de esos genes es distinta. Y con expresión de genes me refiero a la activación o inactivación de esos genes. Entonces, recuerden que los genes producen proteínas. Entonces, la expresión génica se refiere a que ese gen efectivamente esté generando proteínas o no. ¿Qué se ha observado a partir de estos análisis? Se ha observado que hay genes que están activos o prendidos en un tipo de célula, pero esos mismos genes pueden estar apagados en otro tipo de célula. Por ejemplo, en una neurona van a estar prendidos los genes que se requieren para sintetizar las moléculas que generan los enlaces sinápticos entre las neuronas. En una célula intestinal, pues esos genes no van a estar prendidos porque no los necesitan. Otro elemento importante que se observó es que esa activación e inactivación de genes involucra una regulación muy compleja, altamente compleja, y que se inactive o se active un gen depende de un conjunto de factores externos, que realmente es un conjunto de factores que están en el ambiente. Entonces, la epigenética lo que nos dice es si tiene sentido que haya células diferentes, que las células sean diferentes a pesar de que tengan los mismos genes. Eso es debido a que unos genes están prendidos y otros genes están apagados, y el patrón es distinto en cada tipo de célula. Un ejemplo para entender la epigenética es, por ejemplo, tener el switch de la luz. Pues nosotros en una casa tenemos varios cuartos, cada cuarto puede representar una célula. La luz puede representar un gen. Uno prende la luz cuando se requiere en el cuarto que se requiere. Entonces, lo mismo pasa con las células. Entonces, hay un switch que se prende, hay genes que se prenden para unas células, pero para otras células no es necesario que esté prendido en ese momento. Otro aspecto interesante que la epigenética nos ha dejado es que la epigenética también explica por qué los seres humanos, a pesar de compartir el 99% de nuestro ADN, es decir, si nosotros hacemos una comparación del ADN entre los seres humanos, el 99% es muy similar entre sí. Sin embargo, todos los seres humanos somos muy, muy diferentes. Entonces, la epigenética en parte está explicando el porqué de esas diferencias. El otro elemento que nos toca ver y que estaba ahí en el título de la presentación es el ambiente.
El ambiente pues es algo que con el que nosotros estamos vinculados en todo momento y es algo que siempre está con nosotros. Desde el punto de vista molecular, es importante saber qué es el ambiente. Entonces podemos decir que el ambiente es el conjunto de todos aquellos elementos externos, ya sean de naturaleza biológica y no biológica, esto lo vamos a hablar un poco más adelante, que están fuera de la estructura corporal de un organismo. Es decir, yo tengo mi cuerpo y todo lo que está a mi alrededor es el ambiente. Un aspecto interesante es que obviamente los organismos interactúan con cada uno de esos elementos del ambiente de forma muy variada. Entonces, en este momento que yo soy un organismo, estoy interactuando con ustedes a través de mi computador y las personas que no estén en esta charla están interactuando con otros elementos del entorno que no son estos. Entonces, tenemos interacciones variadas con el ambiente. Y otro aspecto muy importante que de hecho nosotros conocemos y de hecho siempre lo vivimos desde que nacemos, que los diversos elementos del ambiente tienen distinto grado de influencia sobre nuestros rasgos. Entonces, el ambiente es capaz de modificar cómo se manifiesta un rasgo en un individuo. Y eso es algo sumamente importante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se relaciona el ambiente, la epigenética y los genes? Entonces, en esta imagen que ustedes ven a su izquierda, ahí ustedes ven que el árbol tiene ADN. Este árbol es consumido por las jirafas también tienen ADN, ¿cierto? Esta planta con sus genes produce sustancias que son consumidas por la jirafa, ¿cierto? Y esa jirafa se adaptó para poder alcanzar esas ramas. Entonces, realmente hay una interacción importante entre los elementos del ambiente y los rasgos de los individuos. Entonces, podemos decir que los elementos del ambiente, de nuevo, los biológicos y los no biológicos, tienen la capacidad de regular la epigenética. Y ya sabemos que la epigenética es la responsable de que los genes se expresen dentro de un organismo. Básicamente lo que estamos diciendo es que, los que prenden el switch o lo apagan para cada uno de los genes de un organismo, pues son los distintos elementos del ambiente. Sin embargo, hay una cosa que es necesario precisar y es que todos los genes son influenciados de diferente manera por el ambiente. Entonces se han identificado unos genes que son altamente influenciados por el ambiente, ¿cierto? Entonces esos son genes que, dependiendo del factor ambiental, van a responder muy rápidamente. Estos genes normalmente no se requieren que estén activos todo el tiempo, sino bajo ciertas circunstancias. Un ejemplo de esos son los genes que se requieren activar cuando nosotros nos alimentamos. Nosotros comemos, se tienen que activar los genes que sintetizan las enzimas que hacen el proceso de digestión, pero esos genes no están activos todo el tiempo. Y en este caso el factor ambiental que los activa, pues es el consumo de los alimentos. Hay otros genes que están moderadamente influenciados por el ambiente, ¿cierto? Entonces ellos funcionan normalmente, pero si hay algún factor ambiental pueden aumentar o reducir su expresión, es decir, aumentar la producción de la proteína o reducir la producción de la proteína. Aquí podrían entrar unos genes que se han vuelto muy populares, que son los genes o'clock, genes que responden a horarios definidos. Entonces, cuando hay exposición a la luz o cuando es de día, se expresan de una manera, pero cuando es de noche puede que estén inactivos o se expresen de una manera más moderada. Y hay otro conjunto de genes que realmente están ligeramente influenciados por el ambiente, o sea, no hay ningún gen que no tenga, sobre el cual el ambiente no influya, pero hay genes donde la influencia del ambiente es muy pequeñita. Y generalmente estos son genes que se requieren para sobrevivir. Los genes que nos mantienen vivos, incluso cuando dormimos, pues son genes que nunca se pueden apagar y son genes que no pueden depender, perdón, de la influencia del ambiente. Entonces, si consideramos todos estos aspectos que les he mencionado, pues realmente la identidad de un organismo no solamente es debida a sus propios genes, sino también es producto de otros genes que están fuera de él. Entonces, aquí en esta imagen simplemente quiero plasmarles los distintos elementos que hay en el ambiente. Tenemos los microorganismos, tenemos los animales, tenemos las plantas y tenemos el entorno.
el entorno como tal, todos esos elementos no físicos, no biológicos que existen en el ambiente. Entonces, es importante considerar que todos esos elementos no biológicos, que es a lo que nosotros llamamos factores abióticos, más adelante vamos a mencionar cuáles son, del ambiente, determinan nuestra interacción con los demás elementos biológicos del ambiente. Los elementos biológicos del ambiente se llaman factores bióticos. Eso incluye a todos los seres vivos que nos rodean, pero que no hacen parte de nosotros y por tanto hacen parte de nuestro ambiente. Y una cosa muy interesante es que esos elementos biológicos, es decir, las plantas, los animales, los microorganismos, generan diversas sustancias. Durante su vida y durante su actividad biológica generan distintas sustancias. Y esas sustancias se generan a través de sus propios genes. Y lo interesante es que esas sustancias tienen un impacto variable sobre la estructura biológica de un organismo. Entonces, ahora en la genética se está estudiando mucho cómo todos esos factores pueden afectar nuestros rasgos y en el caso particular de los seres humanos, cómo eso puede contribuir a que tengamos una salud óptima o no. Entonces, realmente esto es un ciclo, realmente está compuesto por varios engranajes, por varios eslabones, y la idea de esta presentación pues es mostrar un poco en qué va, qué se sabe de esos eslabones eh, que determinan nuestra identidad como organismo. Entonces, el primer eslabón realmente corresponde a nuestro entorno, ¿cierto? Y a los primeros elementos que interactúan con el entorno. Entonces, los elementos no biológicos, que son los factores abióticos, se combinan entre sí para generar un entorno, es decir, un espacio físico en el que se encuentran distintos elementos biológicos. Esos elementos no biológicos realmente son factores climáticos, ¿cierto? Las precipitaciones, las nubes, los gases o elementos que están disponibles en el aire, como es el caso del dióxido de carbono, nitrógeno, también la luz solar, ¿cierto? También los rayos ultravioleta que también son emitidos por el sol y obviamente la ubicación geográfica. Hay distintas ubicaciones geográficas que tienen características diferentes. Entonces no es lo mismo estar en la costa, estar en el interior del país, o estar en una isla, o estar en un entorno selvático. También hay elementos no biológicos que están en el suelo. Tenemos otras moléculas como el hidrógeno, tenemos el hierro, de hecho el hierro pues constituye un nutriente para nosotros, tenemos nitrógeno, tenemos carbono, tenemos fósforo, entre otros elementos. Esos elementos están disponibles en el ambiente, pero esos elementos realmente son usados por algunos de los componentes biológicos del ambiente. Los primeros componentes biológicos que están presentes en el ambiente son los microorganismos y, por supuesto, las plantas. Los microorganismos y las plantas como organismos vivos contienen ADN, ¿cierto? Y contienen genes, y muchos de esos genes les han permitido adaptarse a las distintas condiciones del ambiente. Hay una cosa muy particular que hacen ellas. En el caso de los microorganismos, que aquí tenemos varios microorganismos aquí en el suelo, esos microorganismos captan esos elementos que están en el ambiente, ¿cierto? En el caso de estos microorganismos, pues captan todos esos elementos, todas esas moléculas que están en el suelo, ¿cierto? Y a través de sus genes transforman esas sustancias generando nuevas moléculas. Y lo interesante acá es que esas moléculas promueven el crecimiento, el desarrollo y también favorecen el funcionamiento óptimo, en este caso de las plantas. Las plantas, podemos decir que son el segundo tipo de organismo que es capaz de tomar directamente los elementos no biológicos del entorno y usarlos para su beneficio. Entonces, recordar que las plantas son un organismo autótrofo, es decir, ellos pueden generar su propio alimento, no dependen de consumir otros individuos. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, realmente las plantas también dependen de algunos elementos o sustancias que son generados por los microorganismos.
Las plantas tienen una característica y es que las plantas a través del proceso de fotosíntesis, ellas son capaces de tomar el dióxido de carbono, capaces de tomar unos fotones que vienen de la luz solar y generar moléculas más complejas, carbohidratos principalmente. Y a partir de esos carbohidratos puede generar otros tipos de moléculas como son los lípidos, también las proteínas. Obviamente las plantas también incorporan esas moléculas que fueron generadas por los microorganismos del suelo y pues también va a favorecer la síntesis de esas sustancias, de esos nutrientes que les acabo de mencionar. Los genes de las plantas son los que hacen esa actividad. Y lo interesante acá es que los genes de las plantas también producen unas moléculas que favorecen la subsistencia de los microorganismos. Entonces empezamos a ver una interacción entre dos organismos completamente distintos, tanto de los genes que contienen cada uno de esos organismos. Como si eso no fuera suficiente, los microorganismos, algunos de estos microorganismos que están aquí en el suelo, ¿cierto? Tienen la capacidad de incorporarse dentro de las estructuras de la planta. Entonces aquí tenemos el caso de este microorganismo. En las hojas hay otros microorganismos que se incorporan a la raíz, hay otros microorganismos que se incorporan en el tallo. Ellos son capaces de incorporarse en la planta generando unos nichos. Y esos nichos, o más bien esos microorganismos que están en esas estructuras, lo que se llama microbioma, que es un término que he venido escuchando también con mayor fuerza en el último tiempo. Esos microorganismos que están ahí, pues también van a favorecer ciertas características de la planta. Una cosa que es bien interesante es que la planta no genera una inmunidad frente a esos microorganismos, no los ataca. Entonces, han coevolucionado. Entonces, el mutuo beneficio los ha llevado a no atacarse uno con otros, sino a generar una relación de mutuo beneficio. El siguiente engranaje en toda esta relación son los animales. Entonces, las plantas son la fuente primaria de alimentación del resto de formas de vida. Entonces, las plantas son consumidas por los animales terrestres, los animales acuáticos, los animales aéreos. Aquí simplemente hacer un paréntesis y decir que en el caso de los ecosistemas acuáticos, algunos peces también se alimentan es directamente de los microorganismos y no de las plantas. Entonces, pues ahí tenemos una pequeña variación, pero el funcionamiento es muy similar en el resto de ecosistemas. ¿Qué ocurre cuando un animal consume una planta? Entonces recuerden que en la planta hay un microbioma y unos microorganismos. Esos microorganismos también pueden producir nichos en las estructuras del organismo animal, particularmente en su tracto gastrointestinal, en su piel, en todos los lugares que haya mucosa. Entonces van a haber unos microorganismos que van a ser parte de la estructura del animal y van a generar el microbioma del animal. Similar a las plantas, los genes de los microorganismos también producen sustancias, unas sustancias diferentes, que también afectan la estructura y función del organismo animal. Entonces, hay sustancias que producen los microorganismos que son benéficos para el animal, ¿no? Obviamente, los genes de los animales también generan sustancias que favorecen que esos organismos sigan viviendo. Entonces, tenemos una nueva relación de simbiosis, en este caso entre las células del animal y los microorganismos que consume a través de las plantas. Y una cosa muy interesante que ocurre en los animales es que todos los genes que contiene el animal, tanto los que son propios de sus células como de los microorganismos que ahora hacen parte de su estructura, metabolizan todas esas moléculas que están dentro de la planta, que es su fuente de alimento, y a través de ellas producen nuevas sustancias. Y es importante que recuerden esto de la producción de las nuevas sustancias porque eso es muy relevante para los humanos. En el tercer eslabón, obviamente, vamos a estar nosotros. Entonces, las plantas, los animales o algunos productos derivados de ellos, por ejemplo, el caso de la miel o por ejemplo el caso de la leche, son ingeridos por nosotros los seres humanos como alimento. Y aquí ocurre algo similar, que es un poco lo que se refleja en esta imagen. Entonces, tenemos los microorganismos, ¿cierto?,
que proporcionaron sustancias a las plantas generaron otras sustancias, estas sustancias son consumidas por los animales, ¿cierto? Junto con sus microorganismos, el animal produjo nuevas sustancias de manera directa o a través de algún producto derivado, digamos en el caso de las abejas la miel y en el caso de las vacas pues la leche. Los alimentos, tanto la planta, el fruto de la planta, de manera directa, como partes del animal o los productos derivados del animal, son consumidos por los seres humanos. Los seres humanos consumen esas dos fuentes y por tanto también están consumiendo los microorganismos que están contenidos allí. ¿Qué ocurre cuando un ser humano consume esos alimentos? Entonces, de nuevo los microorganismos, vamos a consumir los microorganismos, estos microorganismos también se van a alojar, se van a incorporar en distintas zonas del ser humano, similar a los animales, en el tracto gastrointestinal, en la boca, en la piel y en general en todos los sitios donde haya mucosa, y van a conformar el microbioma humano. Los genes de los microorganismos, igual que con los animales, van a generar sustancias que van a tener un efecto sobre la estructura y función del organismo humano. Y aquí me voy a detener un poquito para comentar qué tipo de efectos se han observado. Se ha observado que hay ciertos tipos de microorganismos que producen, por ejemplo, moléculas que pueden interactuar con los centros cerebrales, ¿cierto? Y determinar de manera indirecta nuestro comportamiento alimentario. Otro ejemplo que se ha observado es que cuando hay una alteración en el microbioma, es decir, en el tipo de microorganismos que contenemos, eso puede llevar a que la persona sea susceptible a desarrollar obesidad, a desarrollar diabetes, a desarrollar síndrome metabólico u otro tipo de patologías. Otro aspecto que es importante acá es que los genes de los humanos, los genes que son copias de nuestras células, también generan sustancias que favorecen la subsistencia de esos organismos. Y, al igual que ocurría con los animales, los genes humanos, tanto los propios como los de los microorganismos que ahora hacen parte de nosotros, metabolizan todos esos nutrientes y no nutrientes, porque realmente lo que estamos, esas sustancias que se producen en los alimentos, realmente para nosotros son nutrientes y compuestos bioactivos, son elementos que no son nutrientes, pero que generan efectos favorables en salud del ser humano. Estos son metabolizados tanto por los genes, por actividad de los genes humanos o actividad de los genes que están dentro de los microorganismos que hacen parte de nosotros. Y una cosa muy importante, realmente desde un punto de vista micro, algunos científicos se cuestionan realmente qué tan humanos somos nosotros, porque cuando uno hace un conteo de las células microbianas, de los microorganismos, uno compara con el número de células humanas, realmente el número de microorganismos es mucho más abundante que el número de células humanas, perdón. Entonces, algunos científicos han atrevido a decir que realmente nosotros no somos humanos, sino somos más bacterias o humanos, apelando a esa característica que les acabo de mencionar. Sin embargo, acá lo importante es observar que la cantidad de microorganismos que tenemos es tan grande que la contribución genética de esos microorganismos es muy importante. Entonces, no es descabellado que tengan un efecto, que puedan tener un efecto importante sobre la salud. Dependiendo de la dieta, del tipo de dieta que nosotros tengamos, nuestros microorganismos van a cambiar su composición. Va a haber unos que sean más abundantes y otros menos abundantes. Y por supuesto que la alimentación afecta a los genes de los microorganismos, pero la alimentación también afecta a los genes de los humanos directamente. Entonces, hay estudios que nos indican que, por ejemplo, consumir frutas y verduras, una cantidad importante, favorece que algunos genes de inflamación reduzcan su expresión, es decir, que no haya tanta inflamación. Y también, pues, favorece genes que están relacionados con la respuesta inmunológica. Entonces, eso explica en parte por qué una de las recomendaciones frente a la pandemia es que incrementemos el consumo de frutas y verduras. Hay otros componentes de los alimentos, otros tipos de alimentos que tienen un efecto contrario. Mueven la inflamación, ¿cierto? Pueden llevar a que algunos genes no funcionen en el momento que deberían funcionar y eso promueva el desarrollo de ciertas patologías. Entonces hay una complejidad ahí muy grande, muy grande,
muy interesante que es necesario estudiar. Aquí con lo que quiero que lleguen es que realmente todo lo que nos identifica como especie realmente no está desligado del entorno. El entorno nos proporciona los nutrientes y compuestos bioactivos que necesitamos. Estos compuestos son generados por genes de otros organismos y esos genes, esos organismos incluso pueden incorporarse dentro de nosotros y pueden afectar nuestra salud y pueden afectar cómo se manifiestan nuestros rasgos. Una persona que tiene obesidad pues ya no tiene rasgos, tiene unos rasgos distintos. Una persona que tiene un fenotipo distinto. Una persona que no es obesa, igual una persona que tiene cualquier tipo de enfermedad, perdón. Pero hay un cuarto eslabón, y el cuarto eslabón realmente también es responsabilidad de nosotros los seres humanos. Entonces los seres humanos, a diferencia del resto de especies que habitan nuestro planeta, somos capaces de manipular distintos elementos del entorno a nuestra voluntad. Lo hemos hecho a través de la agricultura, lo hemos hecho a través de la industria, también lo estamos haciendo a través de las ciencias médicas. Y lo importante a señalar acá es que, pues obviamente ese impacto, esa actividad humana, esa actividad, pues va a constituir un nuevo elemento biológico que va a modificar ese ciclo que les acabo de mencionar, ese ciclo que era natural hasta el tercer eslabón. Entonces nosotros ahora nos convertimos en un cuarto eslabón que es capaz de modificar el entorno, tanto los elementos biológicos como los elementos no biológicos. Y lo importante aquí de comprender es que esos efectos pueden ser positivos o esos efectos pueden ser negativos. Pues si uno hace un balance, realmente pareciera que nuestro impacto fuera más negativo que positivo, considerando el ciclo que les acabo de mencionar. De los seres humanos a través de la industria, ¿cierto? Generan diferentes sustancias, producen gases, muchos de los gases que contaminan la atmósfera producen sustancias químicas que contaminan las aguas, que contaminan la tierra, pero también producen algunos elementos que, al contrario, favorecen la tierra, ¿no? Con la biotecnología se están desarrollando nuevos productos para que se descontamine el ambiente, pero pues hasta ahora nuestra historia ha sido más de factores negativos generados por la industria. Otra forma en que nosotros impactamos el ambiente ha sido a través de la agricultura y esto ha sido algo histórico, ¿cierto? Sin embargo, pues hay cuestionamientos frente a la agricultura actual. Eso ha reducido la diversidad tanto de plantas como de animales y como de microorganismos. Y estos factores en conjunto, ¿cierto? Estos elementos en conjunto, han llevado a que incluso se haya generado cambios climáticos. Entonces, el entorno está cambiando drásticamente y estos elementos de la cadena, los microorganismos, las plantas, han tenido que empezar a adaptarse a esos cambios. En algunos casos esas posibilidades no son exitosas. Sin embargo, en los que se han podido adaptar, pues obviamente generan cambios. Entonces, los microorganismos que van a estar presentes en los nuevos suelos por intervención humana van a ser un poco diferentes de lo de un terreno que no haya sido impactado por la actividad humana. Obviamente eso va a impactar a las plantas. Estas plantas y esos microorganismos van a ser consumidos por los animales. Entonces los animales van a tener distintos tipos de microorganismos, van a tener accesos a distintos tipos de sustancias. Y los humanos, pues vamos a consumir los animales o sus productos, vamos a consumir las plantas, pero pues también vamos a ver que van a haber microorganismos distintos, van a haber sustancias distintas que van a llegar hacia nosotros. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos que les mencioné, entonces, digamos, la invitación es a la reflexión. Y es algo que se prueba a nivel macromolecular como a nivel micromolecular. Y es que realmente los seres humanos, primero somos la única especie capaz de modificar a gran escala nuestro ambiente, pero si nos damos cuenta considerando ese ciclo donde interactuamos todos los organismos, pues realmente es ingenuo que nosotros pensemos que las afectaciones que generamos sobre el ambiente no nos van a afectar a nosotros. Entonces la reflexión de esta charla es mostrar y de pronto hacer una invitación a cuidar nuestro entorno, porque si consideramos todo esto que les mencioné, pues conservar el ambiente, pues es conservar
conservarnos a nosotros mismos, es cuidar de nosotros mismos. Y la genética nos está ayudando a descubrir de una nueva manera cómo interactuamos todos los organismos y todos los elementos del ambiente común. Cualquier modificación en cualquiera de esos factores indudablemente nos va a afectar a todos, pues nosotros no somos la excepción. Si ustedes se dieron cuenta, pues acá eh, pues simplemente quería comentarles cómo todos estos elementos nos pueden afectar de forma favorable o desfavorable, y realmente la final parte de eso va a ser decisión nuestra. Unos científicos han señalado que todos estos cambios están estrechamente vinculados con el incremento de ciertas patologías. Enfermedades respiratorias se han incrementado, las enfermedades crónicas no transmisibles se han incrementado. Eso está vinculado a nuestro efecto con el ambiente y también a los nuevos patrones de alimentación que nosotros tenemos, ¿no? Desde el punto de vista genético hay otros elementos que no son biológicos, pero que también afectan nuestro comportamiento genético, y es, por ejemplo, las interacciones sociales. Haber estado sometido a estrés. Todo eso tiene efectos sobre nuestra genética y por lo tanto va a tener efectos sobre nuestros rasgos. Todas esas cosas se van a heredar a la descendencia. Entonces, cada generación es responsable de mirar qué cosas le va a aportar a la siguiente generación. Entonces, pues, con el fin de cerrar esta pequeña charla, pues es invitarlos a cuidar el entorno, a cuidar a todos los elementos del entorno, porque finalmente, pues todos esos cambios que nosotros hagamos, finalmente nos van a impactar a nosotros de manera directa. Aquí les dejo, pues, algún material de interés, por si lo quieren leer. Y pues con esto concluiría la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Johnny, mil gracias por tan interesante conferencia y sobre todo pues ese recorrido que nos hiciste de una forma bastante práctica y sencilla, porque generalmente cuando dimensionamos el término genética pues nos asustamos un poco, ¿cierto? Porque vemos algo, un término un poco extraño, bastante complejo y sobre todo pues más en un tiempo en donde estamos hablando de forma permanente de lo que es el genoma humano. Bueno, ya tenemos por aquí algunas inquietudes de nuestros participantes, entonces te las voy a leer. Bueno, Leo, tal como se identifica en el chat, favor ampliar influencia del ambiente en la evolución de las especies, incluido el humano, y el desarrollo de cáncer o patologías diferentes. Bueno, Leo, muchas gracias por la pregunta. Pues realmente, bueno, es un tema bastante complejo. Voy a tratar de ser lo más esquemático que pueda. Realmente, pues nosotros, todas las especies, provenimos de un ancestro común. Ese ancestro común tenía ADN, tenía material genético. Con muchos siglos de evolución, ese ADN empezó a sufrir una serie de modificaciones. Empezaron a haber cambios en la secuencia, cambios en los nucleótidos que componen el ADN. Hubo genes que se empezaron a duplicar, unos genes que se empezaron a perder, y eso empezó a generar ramificaciones. Eso genera una serie de ramificaciones y cada una de esas ramificaciones pues derivó en una especie. Pero hay unas fuerzas evolutivas que determinan eso. Entonces, los cambios en el entorno obligaban a la especie inicial a generar cambios en su genética para poder adaptarse a ese nuevo entorno. Y realmente es un proceso de muchos años, digamos, de muchos siglos realmente. Pero digamos, la explicación genética va por ahí. Hay especies que son muy parecidas entre sí. Entonces, nosotros somos sapiens, pero hay otras, somos Homo sapiens, nosotros somos muy parecidos a los simios. Realmente nosotros con los simios tenemos, desde el punto de vista genético, no tenemos muchas diferencias, tenemos casi el mismo número de cromosomas, tenemos casi los mismos tipos de genes, pero han habido unas variaciones que nos identifican a nosotros como una especie diferente. Eh, en el tema, en el tema del cáncer, el cáncer es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial. Entonces es importante recordar que desde el punto de vista genético tenemos como dos tipos de enfermedades. Unas enfermedades monogénicas, en donde la afectación de un solo gen es suficiente para producir la enfermedad, como es el caso de la fenilcetonuria. Entonces ahí está afectado solo un gen y eso es suficiente para generar esa patología. En el cáncer, las enfermedades son multifactoriales, es decir, están afectados más de un gen y aparte de eso, esos genes están también afectados por factores ambientales.
En el cáncer que se ha observado, en el cáncer se han hecho estudios tanto genéticos como epigenéticos y también se está mirando el impacto del ambiente. Lo que se ha descubierto es que en el cáncer evidentemente hay mutaciones en el ADN, hay mutaciones en los genes, normalmente mutaciones en los genes que reprimen eh, la división celular, porque en el cáncer lo que pasa es que hay una excesiva división celular, las células prácticamente son inmortalizadas, se dividen constantemente. Y en el cuerpo normal, las células tienen cierto periodo de vida y después mueren. Pues también depende del tipo de órgano. Pero también hay una serie de modificaciones de tipo epigenético. Entonces, no hay una mutación en el gen, sino hay unos cambios en la metilación del ADN. ¿Qué ocurre ahí? Hay un grupo, una molécula que se llama metilo, y esa molécula se pega a una citosina, que es un nucleótido, y eso impide que el gen genere una proteína. Entonces, lo que se ha observado es que los genes que normalmente se metilan, o sea, que evitan que se produzca la proteína, son los genes supresores de tumor. Entonces, como los genes supresores de tumor están inactivos, pues no suprimen el tumor, entonces no puede controlar el crecimiento de las células cancerígenas. Y esto también se ha observado que hay ciertos alimentos que favorecen que se metilen o no se metilen ciertos genes. Entonces, realmente hay mucho por hacer, todavía no está todo dicho. Hay muchas cosas que toca mirar en este campo y realmente se necesitan más manos y se necesitan más expertos en este tema. Pero hay Claro, mucho por decir allí. bastante. Bueno, María Moreno nos pregunta, ¿en qué medida el uso de CRIPS puede favorecer o curar patologías que no han podido tratarse? Por ejemplo, en el caso del dolor crónico, ¿sería necesario un mapeo genético? Me pregunta específicamente por tecnología CRISPR-Cas. Qué pena, no sé si me estás preguntando por eso. Por favor, Mayra, ¿puedes ampliar la pregunta mientras hacemos otra? Franci Natalia Cárdenas nos pregunta, buenas tardes, ¿hay evidencia científica de que los alimentos transgénicos generen influencias positivas o negativas? Muchas gracias, Nata, por esa pregunta. Realmente el tema de transgénicos es un tema complejo. Y el tema de transgénicos tiene una discusión que va más allá incluso de la misma tecnología. Es importante señalar y es importante precisar, aprovechando tu pregunta, que los alimentos genéticamente modificados, o sea, que tuvieron alguna modificación genética, no necesariamente todos son transgénicos. Una cosa que es importante precisar. Entonces, hay alimentos genéticamente modificados que no son transgénicos. ¿Por qué te digo que no son transgénicos? Porque la transgénesis consiste en un proceso donde se saca un gen de un organismo y ese gen se transfiere a un organismo que es completamente distinto al organismo original. Pero hay otra forma de hacer modificación genética que no implica transgénesis, que es, un ejemplo es la tecnología CRISPR-Cas. Uno lo que hace es editar el mismo gen que uno quiere cambiar, pero no está introduciendo genes de otras especies. En el tema de transgénicos ha habido mucha discusión, eh, porque hay algunos que afirman que el consumo de alimentos transgénicos genera patologías en los seres humanos, y eso es debido en parte a unas publicaciones que salieron hacia el año 2012 de un científico francés de apellido Seralini. Ellos hicieron una investigación sobre un maíz genéticamente modificado de la empresa Monsanto y ellos afirmaron que los ratones que alimentaron con esos alimentos habían generado mutaciones en los ratones. Ese artículo fue publicado en una revista reconocida, pero ese artículo fue posteriormente retirado de esa revista porque muchos científicos argumentaron que había estado mal diseñado y que de hecho esos ratones que utilizaron eran susceptibles a hacer cáncer espontáneamente. Y la discusión sigue abierta porque, digamos, si uno mira el consumo de alimentos genéticamente modificados y de transgénicos particularmente, ya tienen una historia de consumo de muchos años. Realmente, desde el punto de vista de los científicos, se consideran como alimentos seguros porque son los alimentos que tienen más regulación y son los alimentos que tienen que pasar por más procesos para poder ser comercializados. Normalmente cuando ellos van a salir al mercado tienen que hacerse evaluaciones de si esa planta genéticamente modificada genera toxinas o genera algún tipo de alergeno o algún tipo de molécula intolerante para afectar tanto la salud humana como animal. Pero realmente no hay pruebas,
no hay pruebas de que haya efectos adversos. Digamos, eso no se ha probado. A veces los efectos que se observan realmente es por el contenido de herbicidas que tienen esos alimentos, en el caso de las plantas transgénicas, ¿no? Más que del transgén en sí. Y eso tiene una lógica, porque es que al principio se pensaba que si uno consumía un alimento transgénico, entonces ese transgén iba a entrar en nosotros y nos iba a generar mutaciones. Pero pues realmente pues esa lógica no tiene sentido biológico, porque lo mismo pasaría con cualquier cosa que comamos, independientemente de que sea transgénica, que todo lo que comemos tiene ADN, y nosotros por comernos una papa normal, que no sea transgénica, si sea orgánica, pues el ADN de la papa no se mete en nuestro ADN y nos genera mutación, eso no ocurre. Y eso es Ya es debido bastante. porque los ácidos, eso es debido a que los ácidos nucleicos son degradados en el tracto gastrointestinal. Y un gen para que te produzca una mutación tendría que pasar entero y normalmente no pasan enteros porque los genes son muy grandes. Pero que sí se ha observado. Hay estudios que nos han mostrado que partes de los RNAs sí pueden pasar y llegar a la sangre a través de moléculas de lípidos. Pero realmente las secuencias que llegan son muy poquitas, que son los microRNAs. Y también ha habido debate porque hubo artículos que decían que había microRNAs de las plantas, por ejemplo de la leche de vaca, que podían interactuar con genes humanos. Pero esos también han sido cuestión de debate. Aparentemente en el caso de las plantas eso tenía beneficios, pero también son estudios que fueron duramente cuestionados por tema de contaminación de laboratorio y demás. Pero la cosa está abierta. Pero hasta ahora no hay confirmación de que un alimento transgénico genere efectos adversos sobre la salud humana. Sí, La seguirá discusión abierto también el es un tema muy debate, social. Johnny. La discusión Es está un abierta. tema complicado, ¿cierto? Para el mundo que estamos viviendo y los debates que son permanentes entre los diferentes actores pues, que generan los debates, ¿no? La ciencia, la industria, la academia, en fin. Aquí Tania Yadira Martínez nos hace, bueno, hace una complementación, un aporte, y refiere, y también se ha vinculado el tipo de microbioma intestinal y la disbiosis con el desarrollo de obesidad y enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer, etcétera. Por eso, eh, por eso se habla de un eje intestino-cerebro. Gracias por la valiosa información. Gracias, Tania, por estar con nosotros como participante. Ya fue nuestra conferencista y también es fiel a este programa. Marta Lucía Cardona, felicitaciones. El tema de la genética es muy complejo. Gracias a Marta Lucía, es que es una fiel seguidora también nuestra. Y usted lo hace entendible. Por favor, ¿nos puede decir el nombre del autor que dice que somos menos humanos y más bacterias? La genética debe estar con lineamientos éticos grandes que no sea desfavorable. En estos, si existen controles tan estrictos en el mundo, pregunta, esta conferencia deja muchas reflexiones y muchos cuestionamientos. Entonces, ahí te dejo, Johnny, que nos pregunta sobre qué autor Bueno, es el que nos dice que somos más humanos menos humanos y más bacterias. digamos, pues no ha sido solo uno, han sido varios. Hay varias publicaciones que si quieres me compartes tu correo y yo te las comparto. Ha sido más por la estimación del número de células que hay. Entonces, cuando uno compara el número de células microbianas que hay en el ser humano, en el microbioma humano, con el número de células que componen el ser humano, que son propias del ser humano, se ha estimado que la cantidad de células microbianas es mucho mayor. Entonces, digamos, fue un argumento un poco gracioso de parte de varios autores. Sí, totalmente. Eh, Quería responder de pronto lo del tema del CRISPR, porque creo que sí me estabas preguntando sobre Sí, María CRISPR-Cas. Moreno, ¿es viable el uso de CRISPR, la edición genética por el medio CRISPR para tratar o curar el dolor crónico clasificado como intratable? CRISPR-Cas es una tecnología, digamos, de vanguardia. CRISPR-Cas, en lo que se ha hecho, permite, digamos, las enfermedades normalmente se caracterizan porque hay una mutación, hay un cambio en un nucleótido o varios nucleótidos. CRISPR-Cas permite hacer eso. Y de hecho, hubo una práctica que fue muy cuestionada, fue de este científico chino que empezó a modificar embriones humanos, donde supuestamente los hizo inmunes al VIH y inmunes a otros tipos de virus. Pero pues esto tiene un cuestionamiento ético grande. El sistema de edición genética realmente sí permite modificar de una manera muy sencilla esas alteraciones. Uno puede cambiar el nucleótido que está mal y colocar el nucleótido que está bien.
Lo que pasa es que en un individuo que ya existe, pues es más difícil. Entonces, realmente lo que se está haciendo es tratar de modificar las células madre. Entonces, tú puedes sacar las células madre, hacerle una edición genética y volverlas a colocar. Pero pues obviamente tus células originales van a estar ahí. Entonces, esa es una de las estrategias que se está aplicando, pero sí tiene el potencial para hacerlo. Pero en la práctica no es tan sencillo, porque pues hay que garantizar que realmente el cambio que se haya hecho era el cambio que se esperaba y no que se generen otros cambios adicionales. Obviamente CRISPR-Cas es una tecnología que es mucho más precisa, pero algunos científicos sí plantean que debemos ser cuidadosos porque es muy precisa, pero parece que puede tener cambios inesperados. Entonces, pues ahí va la cosa. Pero ese potencial sí lo tiene y realmente tiene el potencial para curar muchas enfermedades genéticas. Pero Muy el bien. problema son las enfermedades multifactoriales, porque en las enfermedades multifactoriales se afecta más de un gen. Y realmente la edición genética sirve más para enfermedades genéticas que afectan uno o muy pocos genes. En Bueno, enfermedades Johnny, multifactoriales es más complicado. agotando el tiempo. La última pregunta para cerrar el día, dado que pues estamos temporizados. La hace Floralba Torres, hace varias, ¿no? Pero refiere, en tu opinión, ¿es saludable consumir alimentos transgénicos? ¿Cuáles son? ¿Son todos? Por ejemplo, la leche, ¿cómo es transgénico? Realmente los alimentos transgénicos, los que están disponibles en el mercado, son de origen vegetal. En origen animal no hay ningún alimento transgénico que esté disponible para consumo. No, digamos, sí hay desarrollos en animales, pero no están disponibles en el mercado. Hay animales que tienen mejoramiento genético, pero no es por transgénesis, que es, por ejemplo, las vacas, perdón, el ganado que tiene una carne más magra. Pero ahí no hay ningún tipo de modificación genética como tal ni transgénesis, es por otros procesos convencionales. Eh, en el mercado hay muchos, en el mercado hay muchos. El problema es que en muchos países no hay etiquetado de esos alimentos. Acá en Colombia hay una regulación, eh, pero pues realmente acá no es obligatorio hacer esa especificación, como pasa en Europa, que allá sí tienen etiquetado. ¿Qué te digo? Realmente la discusión está abierta. Los alimentos más comúnmente modificados son todos los que tengan maíz, eh, particularmente maíz, todos los que tengan frijol, eh, incluso algunos tipos de arroz, pero lo más común es el maíz. Muy Y bien, en Johnny. el caso de animales, pues no hay comercializado. Bueno, Johnny, te agradecemos muchísimo por esta ampliación de información. Bueno, hay varias otras preguntas, pero lastimosamente el tiempo no nos da. Les agradecemos a todos. Hay una pregunta, bueno, una solicitud de Leo en el chat. Esta conferencia queda grabada y se sube al canal YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Ya pueden encontrar muchísimas más conferencias, más de 100 conferencias. Aquí te dan las gracias, las felicitaciones y bueno, muchas flores para la conferencia y para Johnny. Johnny, mil gracias por aceptar esta invitación. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Gracias a todos los participantes por estar pendientes de nuestro espacio y sobre todo pues por el crecimiento que tenemos de una información tan responsable y actualizada. Johnny, Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron y muchas gracias por sus preguntas y aportes. bueno, Pues a feliz la orden. noche para todos y mañana a las mamás, feliz Día de las Madres y bueno, que sean felices hasta otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, profe, gracias, hasta luego.